agradecemos a Dios por estos momentos que Dios nos permite de llegar hasta su presencia, llegar hasta su santo trono para invocarle, para adorarle. También que nos concede llegar hasta cada uno de ustedes, allí a su hogar, a su familia, donde se encuentre. Gracias a Dios por ello, y que podamos comunicarnos los unos a los otros, podamos hablar de su verdad, podamos manifestar cada deseo que hay en nuestro corazón por tener un hogar, una familia mejor, una buena comunicación, una buena comprensión. Así que para eso estamos, para cada momento poder hablar los unos a los otros y testificar esas maravillas, la sabiduría de Dios, el entendimiento que Dios nos da para saber que a cada uno Dios le tiene un propósito muy especial, muy grande y glorioso. Así que regocíjese también con esa familia que Dios le ha dado, con ese padre o esa madre, ese hijo, y démosle gracias a Dios por esta hora que su misericordia es nueva. Padre, te damos muchas gracias. Qué bueno eres tú, Señor, que cuando nos acercamos, Señor, y te hablamos, tú nos oyes, Señor. Gracias por estar atento, gracias por extender tu brazo para sostenernos, sustentarnos, ayudarnos, oh Dios. Gracias por todo aquel que se acerca buscando esa ayuda en ti, Señor, oh Dios. Tú eres su gozo, tú eres su paz, tú eres, Señor, nuestro estandarte, nuestra bandera de victoria, Señor. Eres tú, oh Dios. Gracias porque cada día estamos viendo, Señor, cómo envías tu palabra y sanas. Sí, es una palabra de sanidad, Señor, de liberación, oh Dios, libres de toda ruina, en el nombre de Cristo Jesús, proclamando tu poder, Señor, sobre todas las cosas, oh Dios. Gracias, tú eres el Dios que nunca nos falla y nunca nos fallará. Gracias, oh Dios del cielo, te exaltamos con todo nuestro ser, Señor. Gracias te damos. Apodérate de toda nuestra vida, Señor, para ser santos, íntegros delante de ti, Señor. Mira cuántas acechanzas ponga el enemigo, trampas, artimañas, Señor. Oh Dios, quebrantamos esas alianzas demoníacas. Rompemos todo conjuro, todo yugo, toda atadura se rompe en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque nos ha llamado a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso en esta mañana, oh Dios del cielo, sigue haciendo resplandecer tu rostro sobre cada corazón. Estuvimos en tinieblas, en oscuridad, Señor, pero ha pasado la noche al día, oh Dios, cuando tú llegaste, cuando tu consejo oímos y decidimos, Señor, ponerlo por obra. Gracias, oh Dios del cielo. Oramos para que muchos más también capten, reciban, Señor, esta luz y venga ese amanecer sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos y recibe, Señor, toda honra y toda gloria. Qué maravilloso tú eres, digno de toda gloria, alabanza, exaltación, de todo el honor, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Y tome conmigo ahí la escritura, si tiene usted el texto a la mano, y dirijámonos allí a la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Y vamos allí a seguir leyendo en el versículo número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, leemos desde el versículo número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo.
¿Y qué tal si hablamos un momento de el riesgo de las tentaciones? El riesgo de las tentaciones. La vida está llena de eso, de riesgos y tentaciones. Y al creyente le llegan estas dos últimas por dos razones principales. La primera de ellas, porque no somos intocables ni excepcionales. Y la segunda, porque cuando más firmes creemos estar, más fácil podemos caer. Por eso qué bueno que en esta hora usted, ahí donde se encuentre, medite en las palabras que Dios le está entregando en esta hora. Hemos visto este pasaje de 1 Corintios 10, hablándonos de toda la historia de Israel. Y es que el Antiguo Testamento no es meramente una historia de acontecimientos seculares. Contiene la revelación del trato de Dios con los hombres. Por eso la historia del Antiguo Testamento se utiliza para mostrar un patrón de conducta que debe ser seguido o evitado. Como quien dice, es como un espejo retrovisor que nos permite estar dándonos cuenta que si alguno hizo esto, ¿qué resultado tuvo? Y poder nosotros evaluarlo si queremos lo mismo para nosotros o si no lo queremos. Así que agradecemos a Dios como nos ha dejado todas estas lecciones para que seamos más sabios que los que nos antecedieron. Mire usted, Dios no quiere que vayamos de mal en peor, sino que vayamos de gloria en gloria. Por eso quiere hacer hombres llenos de sabiduría, de entendimiento. Y recuerde dónde comienza esa sabiduría: en temer a Dios. Por eso, gracias a Dios por ese ejemplo que se nos escribió a nosotros, como leemos ahí en el versículo número 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y entonces tenemos una palabra muy especial para amonestarnos. Bueno, ¿será que no nos gusta a veces que nos digan algunas cosas que son falencias en nuestras vidas, que pudiésemos corregir para ser mejores? Nos ofuscamos, nos molesta, hacemos, como decimos, mala cara, otros sacuden los hombros, pero nuestro Dios nos habla. Puede usar a uno de nuestros padres, a nuestro cónyuge, aún a los hijos o a los hermanos, al pastor. Puede utilizar una situación o, en su defecto, hasta un animalito o alguna otra lección de la creación para hacernos entender que aquí Dios nos amonesta, como en esta hora, por medio de las Escrituras. Estas se han escrito para amonestarnos. La admonición o amonestación significa hacer tener en mente o enseñar con la palabra. Si nos dirigimos allá a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo número 16, tiene la idea de reproche o corrección. Allí vamos a encontrar la palabra redarguir. Vayamos entonces allí a segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, el versículo número 16. Leemos: toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces aquí tenemos esa palabra amonestar por medio de redarguir. Cuando el hombre se asincera delante de Dios y le dice: Señor, redargúyeme, Señor. Cada día deberíamos pedirle eso al Señor. Espíritu de Dios, redargúyenos. ¿Qué es lo que le estamos diciendo?
que nos amoneste desde dentro de nuestro ser, que oigamos su voz, que seamos sensibles para recibir esa corrección, esa palabra en la cual Dios nos está reprochando, señalando algo muy importante que debemos cambiar en nuestra vida. Por eso estos hombres de Dios que leemos aquí en la Escritura, en su mayoría hombres que no fueron rebeldes a esa amonestación. Pablo lo dijo: no fui rebelde a la visión. Qué bueno es que ninguno de nosotros sea indiferente cuando Dios quiere corregir. Entonces, más tarde creceremos y podremos ayudar a otros a crecer, a ser formados con la misma formación que hemos recibido de Dios. Pero si no permitimos que Dios nos forme, ¿cómo ayudaremos a otros? No podemos decirle a un hijo que sea paciente si ve que su padre es impaciente. No podemos decirle a un hijo: hijo, deja esa ira, si ve que usted se lo está pidiendo con lo mismo, de la misma manera. Así que agradézcale a Dios esta oportunidad que nos da de ser amonestados desde los cielos. Y esto es para nosotros. Dice aquí: para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire que usted y yo tenemos este privilegio de estar en la última era del tiempo. La última era del tiempo es la que estamos viviendo. Y Dios no quiere solamente pasarnos pañitos con agua tibia. No, quiere decirnos con sinceridad, en verdad, qué necesitamos, qué nos falta, qué quiere Él de nosotros. Mire cómo la aplicación es clara, es directa. Si era allí para los corintios, habrían allí superconfiados, habría egotistas corintios que fueron amonestados acerca de que el momento mismo en que más seguros se sentían, podían caer. Dígame si usted y yo no estamos siendo amonestados de la misma manera. ¿Ha oído usted personas que dicen: no, yo ese vicio hace tiempo que lo dejé, yo no volví a fumar, yo no volví a tomar, yo no volví a mentir? Cuidado, porque cuando más seguro se siente, quiere decir que podemos caer. Note que aquí no hay alguna excepción, excepto el pastor o excepto X ministerio. No, dice: para todos es esta regla, que cuando ustedes más seguros se sientan, pueden caer. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si lo leemos ahí en el versículo 12? Muy conocido, ¿verdad? Este versículo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el Señor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas figuras de estar de pie y caer representan un estado de fidelidad y otro de desobediencia. No es para que alguien se justifique diciendo: es que caí, es que fulano me hizo caer, es que el diablo me hizo caer. No, lo que estamos aquí viendo es que o usted y yo escogemos ser fieles a Dios, o estaremos escogiendo el camino de desobediencia. No podemos justificar, excusar, echarle la culpa a otro. Es de hijos de Adán, pero no de hijos de Dios. Tenemos que decirle: Señor, solamente ser fieles a ti, Señor. Por eso estamos tomando muy en serio esta palabra. Cuando habla de estar de pie, está hablando de fidelidad. Y cuando habla de caer, está hablando de desobediencia. Pero mire cómo es Dios de sabio, que aún la caída de otros debiera hacernos más cuidadosos acerca de nosotros mismos.
pero es que yo soy fuerte en esa área. Ahí el enemigo no me tumba. Eso fue lo que dijo Sansón. Eso quizá era lo que pensaba David, y así sucesivamente. Pero qué tal si a esta hora usted medita en ello y dice: Señor, todos estos hombres que han caído, Señor, que te han desobedecido, Señor, hacen que yo sea más cuidadoso acerca de mí mismo. Y recuerdo una frase que el apóstol Pablo solía decir: no tengo confianza en mi carne. O sea, él no tenía confianza en él mismo. ¿Sabe que ese es el seguro del cristiano contra el pecado? El seguro cristiano contra el pecado es desconfiar de sí mismo. No tengo confianza en mí mismo. Quizá el mundo le enseñará a usted a confiar en usted mismo, en usted misma, porque el mundo peca, el mundo transgrede la ley de Dios, el mundo pisotea las cosas de Dios. Pero usted y yo somos respetuosos, somos de su pueblo, así que las cosas cambian. Y ahora tenemos ese seguro contra el pecado. Voy a desconfiar de mí mismo, porque quizá con una llamada, con una mirada, bueno, ahora no podemos decir con un toque de manos, porque ni modo, estamos en un aislamiento, pero mire de cuántas cosas se puede valer el enemigo. Por eso, interesante que usted ponga esta amonestación en su corazón, y para que usted vea cómo Pablo suaviza la severidad de sus palabras. Mire cómo les asegura aquí que la tentación peculiar de los corintios no es tal que no sea humana. Versículo número 13, ¿qué tal si me acompaña a leerlo? 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios ha restringido al tentador, que es Satanás, pudiendo el enemigo enviar tentaciones más allá de lo que nosotros pudiésemos resistir, para hacernos caer. Dios no se lo ha permitido. Y entonces, esta es la promesa, que no estaremos enfrentando una tentación que no sea humana. No les ha ocurrido nada fuera de lo usual. Como también el apóstol Pedro dijese, las mismas aflicciones, tribulaciones se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Así podríamos, a través de este versículo, decir que las mismas tentaciones se van presentando en la etapa de la juventud de nuestros jóvenes queridos, de nuestros hermanos, sea adulto mayor, porque recuerden que el tentador no va a escoger cierta edad, va a decir, bueno, entre los 14 y los 60 únicamente. No, yo he visto tentaciones que le han llegado a personas ya en una etapa madura de su vida. Mire usted, pero todos los hombres experimentan tentaciones. Esto es lo que estamos viendo aquí por la palabra. No es algo inusual que esté ocurriendo. De modo que si fallan, no tienen excusa. Como decimos en un proverbio, soldado advertido no muere en guerra. Entonces tenemos que estar mirando con tanto cuidado, porque Pablo declara también que Dios actúa consecuentemente y siempre proporciona fuerzas a los que confían en Él, a los que le siguen. Por eso yo quiero ser uno de los primeros en levantar la mano y decir, yo quiero, Señor, confiar en ti. Yo quiero seguirte para que tú proporciones esa fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú actúes en nuestras vidas, nos guardes de pecar contra ti. Mire, Él ha entrado en un pacto con nosotros desde el momento que nos llamó. Cuando
La Escritura nos habla que Él nos llamó con un llamamiento santo. Es porque Él mismo se juramentó. Él mismo hizo ese pacto con nosotros. Así que si Él permitiese que fuésemos tentados más allá de lo que podemos superar, estaría violando este pacto. Así que Dios conoce perfectamente las circunstancias que rodean la tentación y dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dígale al Señor ahí mientras estamos en esta enseñanza: Señor, yo necesito hoy que me des esa estrategia, esa táctica, Señor, esa capacidad. Quizá en los últimos tiempos usted no ha podido escapar de alguna tentación. Siempre ha caído ahí en la red de ese tentador llamado Satanás. Recuerde que Dios no tienta a nadie, pero cada uno de sí mismo procede según su deseo. Por eso el primer paso hacia la apostasía es buscar su propio deseo. El primer paso hacia el pecado es buscar su propio deseo. Y este es el momento en que le decimos: Señor, gracias, porque tú conoces cualquier circunstancia que rodee cualquier tentación, y me vas a seguir hablando de que juntamente con esa tentación, Señor, obtendré de ti las salidas. ¿Quién le puede dar a usted la salida? Solamente Dios. Solamente Dios nos puede ayudar. Mire, esa palabra, ese término salida es escape. Escape. Se aplica a un paso en las montañas. El cuadro es el de un ejército o un grupo de viajeros atrapados en las montañas. Se descubre un paso y el grupo escapa con seguridad. La frase "para que podáis soportar" indica el poder sustentador del Espíritu Santo que todos podemos experimentar. Se le da gloria a Dios por eso. Sea usted un niño, joven, adulto, anciano, quien quiera que sea, Dios le está diciendo en esta hora: tú puedes experimentar mi poder, tú puedes conocer mi poder. Y yo le digo: Señor, gracias por tu poder. Porque algunos piensan que es poder para extender las manos y que alguien caiga ya al piso. ¿De qué serviría eso si no somos salvos? Si no entramos en el reino de los cielos. Bueno, ahí no me quiero evadir del tema, hablando de el mal uso de los dones. Pero ¿de qué serviría si tuviese toda la fe del mundo y todos los dones y no tengo este amor para decirle: Señor, yo te amo, y porque te amo voy cada día a permanecer firme, Señor? Y por eso necesito experimentar este poder sustentador, y recíbalo en esta hora. Dice: para que podáis soportar. Habla de poder de Dios, de poder a través de su Espíritu Santo, mediante la humilde confianza. En medio de esta pandemia, qué bueno que en usted haya esa humilde confianza. No sabía que se podía unir esos dos. Mire que cuando en usted hay humilde confianza, es posible la victoria sobre la tentación. Pero la soberbia confianza en uno mismo, cuando llega la tentación, desemboca en una derrota segura. ¿Sí? ¿Cuántos han dicho: no, yo no me voy del camino del Señor, yo no voy a volver atrás? Así cantaba una artista, una cantante que fue rescatada de ese mundo sin Dios, y cantaba: no voy a volver atrás. Pero con el tiempo regresó, retornó a esas viejas andanzas, a esas viejas costumbres. Su música seguía siendo de bendición para el pueblo de Dios. No voy a volver atrás.
Gracias a Dios que le concedió volver, que le concedió retornar al camino. Eso es maravilloso de parte de Dios. Y quisiéramos que cada uno de los que ha sido iluminado por medio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, pueda mantenerse. Recuerde, humilde confianza harán posible la victoria, el triunfo sobre la tentación. Además del peligro de confiar en sí mismos, los corintios estaban amenazados por una recaída en la idolatría. Y por favor, no vuelva a pensar, no, yo sí ya a la idolatría nunca volveré. No olvide que cuando más confiados estamos en nosotros mismos, podemos caer. Y por eso, una de las facetas de esa idolatría, o de las formas de ver la idolatría muchas veces en el creyente, es cuando está exigiendo sus propios derechos. Exige sus derechos y eso se convierte en idolatría, porque deja de amar a sus hermanos, deja de amar a su prójimo. Yo he visto gente que han sido muy buenos cristianos solo hasta el momento en que alguien ha vulnerado sus derechos y entonces comienzan a defenderlos. Yo tengo que defender mis derechos. Y acaban de entrar en el terreno de la idolatría. Aquí encontramos la advertencia. 1 Corintios 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo nunca pierde su ternura. Por eso está escribiendo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 14. Ese verbo huid es un presente imperativo que sugiere que los cristianos deberían tener la práctica de huir de la presencia del pecado. Oiga bien, no solamente de la idolatría. Ahí le está entregando quizás Dios esa estrategia. Los cristianos hemos de huir del pecado. Esa tiene que ser nuestra práctica, ¿no? Pero ¿cuántos se quedan ahí? No, yo hace tiempo que dejé el alcohol, dejé las bebidas embriagantes, y se quedan ahí paseándose entre los borrachos, entre los que se embriagan. ¿Y cómo viene la tentación? Tómese una sola, acompáñenos. Y el diablo le dice: sí, de paso les habla del Señor. Mire. Y resulta usted donde no debería estar. Entonces, qué interesante es cuando viene esta amonestación, esta advertencia: huid de la idolatría. Eso es lo que debemos acostumbrar, cristianos, a huir de la presencia del pecado. Si bien aquí puede referirse directamente a la participación de las fiestas de los ídolos, también puede aplicarse a todo lo que un creyente podría colocar en su corazón que ocupara el lugar de la devoción a Cristo y a su servicio. Miremos si hay algo más, la comodidad o qué otras cosas que están ahí ocupando ese lugar de la devoción a Cristo. Ahorita no oro, estoy cansado. No, después leo la Biblia, después le sirvo a alguien, hoy no. Y entonces se está convirtiendo en un ídolo. Puede ser el descanso, aunque no digo que el descanso sea un ídolo, es una bendición también de parte de Dios. Pero cuando llevamos las cosas a aferrarnos de ellas y a los extremos, se pueden llegar a convertir en ídolos. Así que qué bueno es que meditemos que nada nos desvíe de esa fidelidad a Cristo y a su servicio. Por eso, mirando muy bien aquí este versículo 14 tan corto, dice: por tanto, amados míos, huid, y luego dice: de la idolatría.
ese de, esa palabra, esa preposición de, es fuera de. Y enfatiza que no solo hemos de huir de la idolatría en sí, sino alejarnos de todo lo que se le parezca o pueda conducirnos a ella. Así que si es su propia opinión, lo que puede conducirle a, es que yo sí tengo buenas apreciaciones, buenas opiniones, a hacer de esa propia opinión un ídolo. Como le decía hace un momento, si son sus derechos los que se le convirtieron en un ídolo, entonces no podemos permitir que eso nos aleje, que eso nos lleve lejos del Señor y nos lleve y nos conduzca hacia la idolatría. Sin embargo, aún en esta advertencia, mire, Pablo no impone su voluntad. ¿Sí? A veces como pastores vemos esas ovejitas que les enseñamos, les aconsejamos, les hablamos con ternura, o a veces levantamos el tono de voz o les abrimos la escritura y no aceptan, no toleran, no cambian, no obedecen, siguen tras de lo mismo. Pues qué bonita enseñanza la que nos da Pablo. Pablo no impone su voluntad. ¿Sí? Hay un momento que hay que soltar. Hay un momento que, como los padres, luego de haber advertido a sus hijos, tienen que decirle, bueno, ya si tú golpeas contra eso, pues tendrás que aprender de otra manera. Como dijeron por ahí, el que no aprende por gracia tiene que aprender por la ley. Por eso Pablo utiliza aquí una palabra que me llama la atención antes de terminar. En el versículo 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. ¿Sabe que la palabra sensatos sugiere la posesión de una sabiduría práctica que los capacitaría para entender el significado, la fuerza de las palabras de Pablo? Y ahora a usted también Dios le ha dado sabiduría. A usted también Dios le ha dado esa capacidad para entender lo que aquí estamos significando, lo que aquí estamos hablando, para que usted diga, Señor, gracias. Yo nunca seré uno más de la lista de los necios, de los insensatos, de los faltos de sabiduría. No, yo haré parte de ese pueblo entendido, ese pueblo que ha sido capacitado con una sabiduría práctica. Eso es lo que es la verdadera sabiduría, la de Dios. No es una sabiduría para vanagloriarse. Recuerde que la primera característica de la sabiduría de Dios es pura, pacífica, pero también habla de mansedumbre, humildad. Gracias, Señor, por esa sabiduría que le estás dando, Señor. Gracias por esa capacitación, Espíritu de Dios, a cada uno, para que pueda entender, Señor. Nos hablas de 2 o 3 maneras, Señor, pero a veces no alcanzamos a entender, Señor. Y ahí es donde nos ponemos a riesgo, Señor. Ahí es donde podemos llegar a golpear contra las circunstancias, las situaciones. Y tú no quieres eso. Como nosotros los padres con nuestras hijas o hijos, Señor, queremos lo mejor. No queremos que ellos se vayan a lastimar. Gracias, Padre, por darnos tu palabra, por enseñarnos. Señor, hoy tomamos esta palabra y decimos, Señor, gracias por ayudarnos a huir. Debemos tener esa práctica de huir, Señor, oh Dios, de la presencia del pecado, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy por estos hombres, mujeres, oh Dios, que huyen de la presencia del pecado, Señor. No interesa que parezca ya dominar esa área. No interesa que ese aspecto, Señor, oh Dios, ya no le haga ni cosquillas, Señor, pero hemos de huir de la presencia del pecado. Gracias por llenar de esa inteligencia espiritual, Señor,
Oh Dios, no queremos que absolutamente nada ocupe en nuestro corazón ese lugar de nuestro servicio y de nuestra devoción hacia ti, el servicio hacia otros, Señor. Por eso gracias te doy por esta hora. Gracias por este momento. Y renuncie usted a toda idolatría. Señor, renuncio a toda idolatría. A la idolatría, Señor, a mi propia opinión, Señor. A la idolatría, a defender mis propios derechos, Señor, por encima de el amar a los demás. Recuerde cuál es esa regla, no de plata ni de bronce, sino esa regla de oro que Jesús nos dejó. Lo que tú no quieras que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Lo que quieras que hagan con otros, bueno, es lo mismo que vas a querer que hagan contigo. Señor, gracias te damos por grabar esas palabras en nuestro corazón. Gracias por ese poder sustentador, Espíritu Santo, que cada día nos da ese escape, nos da esa salida, Señor. Gracias. Todos lo podemos experimentar, Señor. Por eso no debería haber ningún mendigo espiritual. ¿Sí? No debería existir ningún limosnero espiritual diciéndole a otro: oiga, por favor, ayude, por favor, ore por mí, por favor, necesito que me dé algo. Cuando nosotros sabemos que hay un camino donde Dios quiere bendecir a su pueblo. Claro, tendremos que ayudar al pobre, al necesitado, pero no olvide esas palabras escritas ahí en el corazón cuando dice: decidle al justo que le irá bien. Sí, podremos pasar etapas difíciles, pero no quedarnos ahí, no ser siempre los mismos. Por eso el salmista decía: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, te doy gracias por aquellos que están pasando momentos duros, difíciles, de necesidad. Señor, susténtales, sosténles. Sigue obrando en sus vidas, oh Dios. Si en su corazón se han vuelto hacia ti, se han arrepentido, Señor, tú les mostrarás que tiene la salida en medio de esa situación económica que también quiere tentarlos a otras cosas, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias porque cuando nos volvemos a ti, tú te vuelves hacia nosotros. Y doy gracias a Dios por sus vidas, por los que han estado aquí también en esta transmisión, por Nidia Poveda Murillo. Dios te sigue bendiciendo. Gracias a Dios por todos los que nos volvemos hacia el Señor, por Ovidio Ortiz y su familia, por mi hermana Alejandra Benítez, que Dios le guarde a cada momento ahí en su trabajo, donde quiera que vaya. Ahí el ángel de Jehová. Nora Muñoz, gracias a Dios por nuestros hermanos en los diferentes lugares, en Villa de Leyva, bueno, en cada lugar, por Guillermo Machuca también, que nos escribe y nos está amplificando allí desde Madrid, Cundinamarca. Dios te sigue bendiciendo. Por Angie Quiñones, Dora Ávila, Alfredo Sánchez, Dios te sigue bendiciendo, hombre de Dios. Ángel David, gracias al Señor por su vida. Siga Dios prosperando ahí su hogar, su familia. Alcira Peña, Blanca Santana, Pedro Hernández, Lucecita Ortiz, Alexandra Nova, Jefferson Pava, Diana Yolima Castellanos. Qué gusto volver a verle aquí entre las personas que están también viendo esta transmisión. Bendecimos su vida, su familia. Gracias a Dios por todo el cuidado de Dios sobre sus vidas. Maribel Sema, Marlene Delgadillo, Diana Garzón, Karen Juliana Mariño. Dios te siga bendiciendo. Bendiga a toda la familia Mariño, gloria a Dios. Eduard Vela, Marta Galeano, Diego Nicolás Rodríguez, gloria al Señor, la familia Rodríguez. Cristian Monroy y Yadi Milena Cortés. Padre, gracias. Sigue honrándole, Señor, oh Dios. Sigue cada día recompensando ese trabajo que hacen de amor, de fe, Señor. Recompensa a cada uno de ellos, Señor. Sigue sobreabundándoles en sabiduría, Padre, en fe, en riqueza, en ese carácter tuyo. En el nombre de Jesús. Mis amados, qué gozo ha sido poder compartir con ustedes
aquí desde las instalaciones del Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Mi nombre es Wilson Cañón, para servirles. Es un gozo, es un regocijo. Y bueno, hoy, aunque aparece como festivo aquí en nuestro país, en Colombia, pero también esta noche seguiremos sirviendo al Señor 8 de la noche. Mañana 10 de la mañana y también estaremos a las 4 de la tarde. Confío que también mi esposa pueda acompañarnos. Así que gracias a Dios por todas estas bendiciones. Bendiga ahí a su familiar, bendiga ahí a su hermano. Dios te guarde y Dios siga recompensando a cada uno de ustedes.